En el día de hoy vamos a continuar con la resolución de inecuaciones irracionales. En este caso tenemos raíz cuadrada de 3x más 4 menor que x. A diferencia de ejemplos que hemos desarrollado en videos anteriores, la incógnita no solamente está dentro de o en la cantidad subradical, por eso es que se le denominan irracionales, sino que además está en el lado derecho, en el miembro de la derecha. Por lo tanto, vamos a tener las siguientes condiciones para resolverlo. Si tenemos una raíz cuadrada de a menor que b, en este caso a es 3x más 4 y b sería x, entonces esto se va a resolver si y solo si cumple las siguientes condiciones. La primera condición que es, tenemos que verificar el dominio o la validez de dominio de esta raíz cuadrada, porque recuerde que cuando nosotros resolvemos inecuaciones con raíces, lo primero que tenemos que observar es el índice de la raíz para averiguar si es par o impar. En este caso tenemos una raíz de índice par. Por lo tanto, debemos asegurarnos que la cantidad subradical sea mayor o igual que 0, puesto que las raíces de índice par no aceptan números negativos en el campo de los números reales. Por lo tanto, esta a que está acá debemos verificar que es mayor o igual que 0. Y la segunda condición simultáneamente, obviamente que b, en este caso x, tiene que ser mayor que 0. Porque si es negativo, pues no tiene ningún sentido. Hay una contradicción, puesto que el menor valor que puede tomar esta raíz cuadrada es 0. Y 0 pues es mayor que cualquier número negativo. Por lo tanto, b tiene que ser mayor que 0. Y simultáneamente x ya dijimos que no puede ser menor que 0. Entonces la siguiente condición pues es la solución particular de la inecuación. Entonces me va a quedar que a es menor que b al cuadrado. Entonces esto lo vamos a explicar un poco más adelante, lo que esto significa. Entonces con estas condiciones podemos resolver esta inocente ecuación. A la primera parte la vamos a llamar solución 1. Solución 1, y en la segunda parte vamos a denominarla solución 2. Este signo que está acá significa y, significa que estas dos condiciones deben cumplirse simultáneamente. Y que es, va a ser con la otra condición que es la solución de la desigualdad. Entonces vámonos con el caso 1. Entonces en el caso 1 tenemos que a mayor o igual que 0 y b mayor que 0. En este caso a es 3x más 4. Por lo tanto tenemos 3x más 4, eso mayor o igual que 0, y b, que en este caso x mayor que 0. Aquí tenemos una inecuación lineal, por lo tanto procedemos a resolver. Ya sabemos que tenemos que despejar x, tenemos que eliminar este 3 coeficiente, este 4 que está sumando. Por lo tanto, comenzamos por acá. Para eliminar este 4 que está sumando, resto a ambos lados de la desigualdad 4. Entonces me va a quedar que esto se simplifica y me va a quedar aquí 3x mayor o igual que 0 menos 4, eso es menos 4. Para eliminar este 3 que está multiplicando, entonces dividimos la desigualdad por 3, a lo que aquí este 3 se simplificó, y me va a quedar que x es mayor o igual que menos 4 tercios. Por acá viene x
mayor que 0. Entonces, como este y se va a transformar en una intersección, entonces vamos a transformar esta desigualdad a intervalos. Aquí nos dicen que son todos los x que son mayores o iguales que menos 4 tercios. Por lo tanto, si las llevamos a la notación de intervalos, aquí me va a quedar el intervalo cerrado menos 4 tercios. Es cerrado porque aquí dice que es x mayor o igual que menos 4 tercios hasta más infinito. Este y se transforma en intersección y aquí serían todos los números que son mayores estrictos que 0. Por lo tanto, me va a quedar el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito. Si yo intersecto, me va a quedar lo siguiente. Ya tenemos la recta real y hemos ubicado estos extremos. Entonces, el primer intervalo dice que es cerrado en menos 4 tercios hasta más infinito. Por lo tanto, lo dibujamos de esta manera. Intersectado con el intervalo abierto en 0 hasta más infinito. Lo dibujamos en este sentido. Por lo tanto, en estos dos intervalos tienen elementos comunes, es decir, se han intersectado desde 0 hasta más infinito. Entonces, tenemos de 0 hasta más infinito y esto sería la solución del caso 1. Lo vamos a llamar solución 1. Entonces, solución 1 va a ser igual al intervalo 0 hasta más infinito. Ahora vamos con la solución 2. Para el caso 2 dijimos que la condición era que a menor que b al cuadrado. Pero recordemos que a era el valor de la cantidad subradical. En este caso era 3x más 4 menor que b al cuadrado era x al cuadrado. Solamente aquí como para recordar un poco y yo después voy a borrar esto. En realidad esto que está acá se obtuvo fue de la desigualdad original, es decir, la inecuación original, raíz cuadrada de 3x más 4 menor que x. Si yo voy a despejar esta desigualdad, pues obviamente aquí tendría que elevar al cuadrado a ambos lados. De dos exponentes se cancela con el índice de la raíz y aquí me va a quedar 3x más 4, que en realidad es lo que vale a menor que, obviamente, el segundo término elevado al cuadrado. Por eso es que se coloca directamente. Esto para aclarar en los futuros ejercicios que no vamos a hacer esto, sino que lo vamos a colocar directamente. Aquí nos ha quedado una inecuación de segundo grado. Vamos a pasar o a eliminar, mejor dicho, estos dos términos del miembro de la izquierda. Por lo tanto, resto 3x y menos 4 a ambos lados de la desigualdad. Entonces, menos 3x menos 4. Si yo hago estas operaciones, obviamente esto se simplificó, esto también, aquí me quedó 0. Y en la derecha me va a quedar que x cuadrado menos 3x menos 4. Esto también lo podemos reordenar para trabajarlo un poco mejor. Es decir, lo vamos a dejar como x cuadrado menos 3x menos 4 mayor que 0. Aquí nos ha quedado una inecuación de segundo grado. Entonces vamos a proceder a factorizar este trinomio para resolver esta desigualdad o esta inecuación aplicando el criterio o el método de estudio de casos. Vamos a factorizar el trinomio x cuadrado menos 3x menos 4 aplicando el método de factor común. Para ello vamos a reescribir el término independiente, es decir, que esto me va a quedar x cuadrado menos 3x y menos 4 lo vamos a reescribir como por ejemplo 4 por 1. Todo esto obviamente mayor que 0. Esto lo que nos permite es que el segundo término lo pueda descomponer en dos términos. Por ejemplo, menos 4x más 1x. Esto me da menos 3x. Entonces, esto me va a quedar que x cuadrado más x menos 4x menos 4
por 1 mayor que 0. Y observemos que una x menos 4x me da exactamente menos 3x. Entonces ahora vamos a factorizar por parejas. Entonces aquí obviamente el elemento que es común es x. Si esta x cuadrado lo puedes factorizar o descomponer como x por x. Por lo tanto aquí me va a quedar x por x. Obviamente aquí, si ya la saqué como factor común, me quedó 1. Aquí el elemento que es común es el menos 4. Entonces aquí me va a quedar menos 4, que me va a multiplicar a x más 1. Todo esto mayor que 0. Siempre hay que verificar que estos dos paréntesis tienen que ser exactamente iguales. Por lo tanto, como son iguales, también se comportan como un factor común. Entonces me va a quedar x más 1 por x menos 4. Y todo esto mayor que 0. Esta factorización la vamos a pasar para acá. Luego de haber factorizado, nos conseguimos aquí dos factores que son mayores que 0. Para ello tenemos que aplicar lo siguiente. Si yo tengo a por b mayor que 0, debo considerar dos posibilidades. Que estos factores sean, por ejemplo, los dos positivos, porque más por más me da más. Y cualquier número positivo pues es mayor que 0. Pero la segunda condición puede ser que estos dos factores sean negativos, es decir, menos por menos es más, y ya obviamente ya lo dijimos que cualquier número positivo es mayor que 0. Por lo tanto, si aplicamos esta misma condición aquí, a sería a más 1, x más 1 y b x menos 4. Por lo tanto, tenemos que la primera condición es que x más 1 sea mayor que 0 y x menos 4 sea mayor que 0. O la segunda condición es que sean negativos, es decir, que x más 1 sea menor que 0 y que x menos 4 sea también menor que 0. Entonces, si despejamos x acá, me va a quedar x es mayor que menos 1 y x mayor que 4 o x menor que menos 1 y x menor que 4 positivo. Ahora transformamos estas ecuaciones a intervalos. Aquí serían todos los x que son mayores que menos 1. Por lo tanto, aquí me quedaría el intervalo menos 1 hasta más infinito. Este y se transforma en intersección. Aquí serían todos los números que son mayores que 4. Por lo tanto, me quedaría 4 hasta más infinito. O se transforma en unión. Aquí serían todos los números que son menores que menos 1. Por lo tanto, menos infinito hasta menos 1 abierto. Intersectado con todos los números que sean menores que 4. Por lo tanto, sería el intervalo desde menos infinito hasta 4 abiertos. Vamos a intersectar estos intervalos y luego los vamos a unir. Ya tenemos las rectas numéricas y hemos ubicado los extremos de esos intervalos. Vamos a intersectar este par de intervalos. El primer intervalo me dice que va desde menos 1 abierto hasta más infinito. Por lo tanto, lo graficamos de esta manera. Intersectado con el intervalo que va de 4 a 4 abierto hasta más infinito, lo graficamos de esta manera y observamos que donde tienen elementos comunes, es decir, se han intersectado, es desde 4 hasta más infinito. Por lo tanto, va a quedar el intervalo abierto en 4 hasta más infinito. Ahora esto va a estar unido con, tenemos el primer intervalo de esta parte que está acá, desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Entonces, viene desde menos infinito hasta menos 1 abierto, intersectado con el intervalo que viene desde menos infinito hasta 4 abierto. Menos infinito hasta 4 abierto, lo intersectamos de esta manera. Y observamos que aquí donde se intersectan, es decir, donde tienen elementos comunes, es desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Entonces, total que la solución 2 es igual a la unión de estos dos intervalos. Pero recordemos que el conjunto solución va a ser la intersección de la solución 1 con la solución
2. En la solución 1, si verificamos en la parte de arriba, tenemos que va el intervalo desde 0 hasta más infinito. Va a ser igual el intervalo desde 0 hasta más infinito, y esto va a ser intersectado con la solución 2 que acabamos de conseguir. Entonces va a ser el intervalo abierto desde 4 hasta más infinito unido con el intervalo desde menos infinito hasta menos 1. Vamos a hacer estas operaciones con intervalos en la recta numérica. Ya tenemos la recta numérica y hemos ubicado los extremos de esos intervalos. Vamos a comenzar con la unión de estos dos intervalos. Este intervalo me dice que va desde 4 hasta más infinito, 4 abierto. Por lo tanto, lo hacemos de esta forma. Y este intervalo vendría desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Por lo tanto, desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Y lo vamos a intersectar con el intervalo de abierto en 0 hasta más infinito. Entonces, abierto en 0 hasta más infinito. Por lo tanto, si lo dibujamos de esta manera, observamos que donde esos intervalos van a tener elementos comunes va a ser desde 4 abierto hasta más infinito. Este va a ser mi conjunto solución. Entonces, conjunto solución va a ser igual al intervalo abierto desde 4 hasta más infinito. Vamos a probar con un número que esté dentro de este intervalo. Por ejemplo, el número 7. El número 7 está dentro de este intervalo y claramente lo vemos en la gráfica. Entonces, si yo digo que para x igual a 7, entonces esto implica que la raíz cuadrada de 3 por 7 más 4 será menor que x, que vale 7. Si empezamos a resolver lo que está dentro de la raíz, observamos que tenemos raíz cuadrada de 7 por 3, 21, más 4 sería 25. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 25 será menor que 7, y sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5 y 5 es menor que 7. Por lo tanto, este x igual a 7 que hemos escogido acá es parte del conjunto solución. Pero ¿qué pasa si escogemos un elemento, un número que no esté dentro del conjunto solución? Por ejemplo, el número 1. Veamos qué ocurre acá. Si x vale 1, entonces esto implica que raíz cuadrada de 3 por 1 más 4 será menor que 1. La raíz cuadrada, esto implicaría que raíz cuadrada de 3 por 1 es 3, más 4 es 7. ¿Será menor que 1? La raíz cuadrada de 7 es aproximadamente 2,64. ¿Será menor que 1? Y esto vemos que esto es falso. ¿Por qué razón? Porque hemos cogido x igual a 1 justamente cuando no pertenece al conjunto solución.